Ahora sí vamos a saludar con nuestra primera invitada. Le damos la cordial bienvenida a la abogada Mireya Pazmiño, ex asambleísta de Pachacutic. Con ella vamos a hablar de algunos temas el día de hoy. Vamos a hablar sobre el informe presidencial, de la prórroga del contrato del OCP y el caso Flopec, Amazonas Tankers. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por acompañarnos. Bienvenida a Ecuador en Directo. A usted, licenciado Jaime, buenos días. Un saludo a todos los ecuatorianos y qué gusto estar nuevamente acá en Ecuador en directo, viéndoles a ustedes y hablando y teniendo un contacto con todos los ecuatorianos. ¿Usted vio el mensaje del presidente de la República, ex asambleísta? ¿Qué le pareció esos 28 minutos? Pero de los 28 minutos hubo 4 videos que creo que sumaron casi que 15 minutos o 14 minutos. Entre saludos y todos los aplausos, creo que quedaron 10 minutos para que el presidente se haya dirigido a los ecuatorianos. ¿Qué podemos sacar de ese mensaje? Bueno, nosotros hemos visto, ¿no? Y es lamentable cómo el país, cómo el Ecuador ha caído en una decadencia política. Y lastimosamente el mensaje a la nación demuestra que Noboa es el representante de esa decadencia política. Hemos llegado a un punto de quiebre en el que debemos dejar de lado estas estrategias de marketing y comunicacional que no representan absolutamente nada. Como se ha mencionado en varios sitios digitales, el informe a la nación ha pasado de ser un mero y simplón proselitismo político. En unos espacios incluso de medios de comunicación hablan de estas mentiras del presidente Noboa y también de lo poco que dijo. Las cifras que han sido comparadas ya con las instituciones públicas y se identifica que durante el informe solo pronunció mentiras. Porque el informe a la nación debe ser un proceso de fiscalización y es algo que manda la Constitución. En la Constitución claramente dice que una de las responsabilidades del presidente es ir a informar en la Asamblea Nacional qué es lo que está haciendo como gobernante, como nuestro presidente en el país. También es importante que debemos sentir y debatir y reflexionar sobre la política y cómo estas estrategias están siendo utilizadas para establecer o poner como política pública las mentiras que dice un presidente. ¿Y cuáles son estas mentiras, licenciado Jaime? Nos viene a decir, o mejor dicho, ¿qué es lo que no se dijo en el informe a la nación? Las mentiras ya lo escuchamos todos, ¿no? Cómo a través de videos también trataba de distorsionar o llevar a que los ecuatorianos se emocionen con escuchar a gente hablar de la labor del presidente. Pero ¿qué es lo que no se dijo? ¿Qué es lo que se ocultó bajo ese informe del presidente? No habló nada sobre la deuda externa, la deuda pública interna y externa, de cerca de más o menos 82,000 millones de dólares. No dijo absolutamente nada acerca de los 500,000 ecuatorianos que han migrado. ¿Qué está haciendo para que los ecuatorianos no salgan huidos de nuestro país? ¿Le está dando alguna respuesta? ¿Ha comenzado con alguna política pública, algún proyecto para que los ecuatorianos no salgan? No dijo absolutamente nada. ¿Qué pasa con los 63,000 niños en la región costa que han sido expulsados del sistema de educación? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Qué ha dicho? ¿Cuáles son o qué está haciendo el Ministerio de Educación? ¿Qué pasa con los 2 millones de ecuatorianos que están viviendo en una pobreza extrema? Y decimos pobreza extrema cuando viven sobre el $50, $60 diarios. ¿Qué ha dicho con esos 2 millones de ecuatorianos? ¿Qué nos ha mencionado de los 5 millones de ecuatorianos que viven en una pobreza, que más o menos tienen un sustento de $3 al día? ¿Cuáles son las respuestas que nos han dado a los ecuatorianos? ¿Qué se está haciendo respecto a todo su gobierno para resolver estos grandes problemas de la mayoría de los ecuatorianos que no tienen trabajo? Las mentiras que escuchamos, que él ha generado trabajo,
pero eso comparando con las instituciones no coinciden. No solamente los ecuatorianos identificaron esto, ¿no? También sus medios de comunicación hallados, porque ya no pueden ocultar esta mentira en la que se encuentra o a la que nos ha llevado el presidente de la República. ¿Cuál es la efectividad real que suma el IVA? Nos pusieron el IVA. Hay más ecuatorianos empobrecidos y al parecer el efecto de la suba del IVA ha estancado la economía del país, porque ahora estamos viendo que salen como a pedir caridad para poder resolver la seguridad de los ecuatorianos, porque no están captando todo lo que ellos esperaban subiendo el IVA. En un país que hay mucha gente pobre, no puede usted venir a subirles el IVA. Hay que darles otra clase de respuestas. Y él supuestamente sabía a lo que se metía cuando se lanzó para candidato. Doctora, ¿quién debe fiscalizar un mensaje a los ecuatorianos como el que dio el presidente de la República el pasado viernes? ¿La Asamblea? La Asamblea Nacional es el órgano fiscalizador que tiene la función, es el único poder del Estado que tiene la función de fiscalización, y está eso en el artículo 120 de la Constitución. Ellos, el presidente, de acuerdo igual al artículo 147 de la Constitución, tiene que ir a presentar este informe. Y no como muchos han dicho que no quieren un informe pesado, cansón, que muy bueno el informe, ¿no? Eso lo dice solamente el gobierno de Noboa. Pero es que tiene que ir a informarnos qué es lo que está haciendo por el país. ¿Cuáles son los problemas que ha divisado a lo que él se sentó y cuál es la forma de resolver estos problemas? Pero el presidente, lastimosamente, no está resolviendo los problemas de los ecuatorianos. Problema de seguridad, problema de educación, problema de salud. No hemos escuchado absolutamente nada. Nada que nos han dicho los ecuatorianos. Y eso es un proceso de fiscalización que tiene que hacer la Asamblea Nacional. No sé, no hemos visto ninguna sesión todavía que han enviado a alguna comisión. ¿Cuál va a ser la comisión encargada de fiscalizar este informe que presentó el presidente? Porque el presidente de la República ese día, bueno, los que hicieron los videos, me parece que hicieron un buen trabajo en los videos, ¿no? Porque mostraban que si entregaba una casa como que habían entregado una ciudadela para un sector del país, pero en realidad entregaban era 2 o 3 casas. Y así hicieron en todos los temas que trató el presidente de la República. Hacía una cosa y hicieron el video como que entregaban una gran cantidad de cosas para los ecuatorianos. Bueno, eso es las estrategias de comunicación y de marketing, ¿no? Que últimamente lo hemos estado viendo los ecuatorianos, que es ahora la que define que una mentira puede ser el acto de gobierno o peor todavía de Estado. Eso es lo que todos los ecuatorianos lo están observando y muchos de ellos se dejan convencer por este marketing. Ahora podríamos decir marketing político, ¿no? Que nos está llevando a observar tanta mentira, tanta sinvergüencería también del Estado de presentar o de un presidente de presentar esta clase de propagandismo político o populismo que se podría decir que está instaurada dentro de la política. En los 6 meses dicen, claro, no, en 6 meses el presidente no puede hacer tantas obras, pero puede ser iniciadas obras. Debe ya comprometer el presupuesto general del Estado. ¿Y cuál es la ejecución de ese presupuesto general del Estado en 6 meses? Debe estar por lo menos ejecutado la mitad, Jaime. Y no está ejecutado ni el 5% en los ministerios. Y eso ya se viene haciendo costumbre, no solamente de este presidente, sino también ya del anterior presidente. Cuando estaba yo en la comisión de régimen económico, se vio que era un presidente que no ejecutaba el presupuesto, por ende no hay obra pública. Y ahí viene esta estrategia de esta derecha empobrecedora, de no ejecutar los presupuestos, de no hacer obra pública y llevar a los ecuatorianos en la situación en la que nos encontramos el día de hoy. Estamos dialogando con la ex asambleísta Mireya Pazmiño,
Abogada, pasemos ya a otro tema porque el tiempo se nos va. ¿Qué criterio tiene usted con las declaraciones que hizo Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional de Pachacutic, que dice que él no está de acuerdo con el juicio político a la fiscal y que tampoco Pachacutic iba a votar por el juicio político? Bueno, nosotros sabemos que el señor Guillermo Churuchumbi tiene procesos judiciales y esperemos que en esta judicialización de la política el señor Guillermo Churuchumbi tenga la autonomía y la libertad de llevar al Pachacutic a ejecutar un proyecto político en favor de las grandes mayorías y luego o no se convierta en el comodín de la derecha y de Noboa, como ya lo hicieron con Lasso, ¿no? Entonces esperemos que no sea sometido en esto de la judicialización política. O sea, tal vez Churuchumbi como que se ha alejado a los ideales de la CONAIE con su presidente Leonidas Issa. Bueno, a Leonidas Issa hay que reconocerle, ¿no? Que él ha sido un líder coherente, que él jamás ha cambiado de discurso, siempre ha estado llamando a la unidad para conformar o construir un proyecto político en favor del país. Y él ha sido también uno de los líderes por toda esta persecución que ha hecho Fiscalía a varios indígenas, a varios dirigentes comunales, dirigentes sociales, dirigentes del movimiento indígena. Ha habido persecución de parte de la Fiscalía y Leonidas Issa, su postura siempre ha sido un juicio político hacia una fiscal que lleva la investigación sesgada. Entonces, esa ha sido la postura y eso hay que rescatar de Leonidas Issa y del señor Guillermo Churuchumbi. Como le dije, hay esos procesos judiciales, pero esperemos que se mantenga la autonomía cuando vaya a ser la dirigencia o la coordinación nacional del movimiento Pachacutic, para que no sea sometido, porque ya se sometieron, ya lo sometieron, o mejor dicho, fueron el comodín y le hicieron el juego a Lasso, ¿no? Y ahora esperemos que no lo haga este juego a la derecha y a Noboa. ¿Podría ser que Churuchumbi sea otro Marlon Santi? Esperemos que no, esperemos que no, esperemos que realmente tenga una buena dirección de acuerdo como es el proyecto del movimiento. Un proyecto que dice no al neoliberalismo, no daños a la naturaleza, no a la minería. Esperemos que se maneje en ese sentido. Tenga esa independencia, ¿no? Porque, si bien es cierto, el señor Churuchumbi dijo que él estaba en contra del juicio político a la fiscal porque la fiscal ha hecho un gran trabajo. Pero también hay que recordarle al señor Churuchumbi que la fiscal lo persiguió a Leonidas Issa. Así es, por eso, como le dije, o sea, Leonidas Issa ha mantenido su coherencia siempre y en esta forma de persecución que ha hecho la Fiscalía General del Estado, tanto al compañero Leonidas Issa como a otros dirigentes. Y esa forma sesgada, esa forma selectiva de hacer las investigaciones dentro de los procesos judiciales es una causal para el juicio político de la fiscal. Esperemos que el señor Guillermo Churuchumbi reaccione y no se vaya a dejar manipular por los procesos judiciales que tiene. ¿Cuál es su relación con el Pachacutic? Bueno, yo rompí relaciones con Pachacutic en la Asamblea Nacional por cómo la coordinación en ese momento de Marlon Santi y Cecilia Velázquez comenzaron a hacerle el juego y a tratar de defenderle o salvarle, ¿no? Ellos estaban en esa línea de salvarle a Lasso, a un presidente que hizo mucho daño al país y también con sus negociados con la derecha, con esta derecha empobrecedora neoliberal que ha sido muy perjudicial para todos los ecuatorianos y por eso estamos como estamos. No hemos podido salir de la inseguridad, no hemos podido salir de la falta de empleo que tenemos todos, de estas desigualdades que ahora estamos viviendo los ecuatorianos y de la falta de independencia de las institucionalidades. Por eso yo
rompí relaciones con Pachacutic y comencé a coordinar directamente con la CONAIE, con el compañero Leonidas Issa. Correcto. En este panel me acompaña mi compañero Gustavo Jiménez, que también tiene inquietudes para la abogada Mireya Pazmiño. Gustavo, bienvenido. Gracias, Jaime. Buenos días, abogada Mireya Pazmiño. Hablemos un poco sobre el tema de la unidad de las izquierdas, este llamado que se está haciendo ya muy frecuente, muy sonado, en el que se han escuchado diversos pronunciamientos, ¿verdad? Específicamente de ciertos líderes de sectores de izquierda. Y hay otros movimientos políticos, colectivos políticos que todavía no se pronuncian. ¿Cómo usted ve este llamado a la unidad de las izquierdas? Es muy necesario que se sienten a hablar los dirigentes de organizaciones sociales, de los movimientos, de partidos políticos, que haya una gran unidad de quienes, no solamente de izquierda, de quienes quieren sacar al país del desastre en el que nos encontramos y conformar un proyecto país, un proyecto de Ecuador en el que hable sobre los grandes problemas. ¿Qué se va a hacer en cuanto a la inseguridad que estamos viviendo? ¿Qué se va a hacer para la reactivación económica del país? ¿Qué vamos a hacer para darle trabajo a tantos ecuatorianos que se encuentran en el desempleo, en la miseria? ¿Qué vamos a hacer con tantos niños y jóvenes que están fuera del sistema educativo? Entonces, construir un proyecto político. Y eso es lo que todos los líderes, los dirigentes deberían comenzar a hacer. Comenzar a mantener estos diálogos para construir este proyecto político, y es muy necesario que se unan. Han dicho de la unión de las izquierdas, pero el objetivo sí es acabar con la derecha en el país que tanto daño ha hecho, ha sangrado al Ecuador. Hemos visto nosotros desde este gobierno de Moreno, que comenzó con la traición, que comenzó a desestabilizar el Ecuador, rompiendo las institucionalidades, instaurando de igual manera la mentira, instaurando la corrupción. Hemos visto en el gobierno de Noboa, de Lasso, que con el gobierno de Lasso entró el narcotráfico al gobierno, al Estado. Ahora en el gobierno de Noboa no hay ninguna respuesta a todo lo que estamos viviendo a nivel internacional. ¿Cuántos cartones de bananos con droga han encontrado en Europa, en Asia, en Estados Unidos? Y no se ha dicho absolutamente nada. Entonces es muy necesario que se unan todos quienes tengan ese sentir de Ecuador, de país, para construir este proyecto político y acabar con quienes nos han hecho tanto daño, que es esta derecha neoliberal, esta derecha empobrecedora que hemos estado viviendo los últimos 7 años los ecuatorianos. Abogada, pero usted ha dicho dos palabras importantes, o dos frases importantes: construir un proyecto político. Eso es un poco difícil porque ya escuchaba, por ejemplo, a Leonidas Issa decir que no todos están dispuestos a colaborar en eso. Y usted también dijo hace un momento una pregunta importante: ¿qué vamos a hacer? Entonces yo me pregunto, utilizando esa pregunta, ¿qué vamos a hacer con tantas figuras que comulgaron con la derecha y ahora resulta que son de izquierda? ¿Cómo se puede unir entonces una izquierda con estas figuras así bivalentes? Porque considerando también el hecho de que existen partidos de izquierda, o por lo menos socialdemócratas de izquierda, que comulgan con la derecha. Inclusive hay funcionarios de este gobierno que son de izquierda. Bueno, nosotros nos hemos dejado llevar por el odio, ¿no? El odio, y más ahora con esta dicotomía que siempre lo dicen, ¿no? Del correísmo, anticorreísmo, porque eso es el debate que siempre tenemos todos los ecuatorianos. Y por este odio, muchos de las personas o de los líderes o de los partidos políticos o de los movimientos que se dicen llamarse de izquierda comienzan a hacerle el juego a la derecha, o se han ido a pretender apoyarle a la derecha. Eso es lo que hay que dejar a un lado. Y ya es momento de ponernos la camiseta de país, del Ecuador. Y como usted dice, sí podemos nosotros construir un proyecto político. ¿Qué vamos a hacer en cuanto a la inseguridad?
¿Cuáles son los mecanismos para nosotros tener seguridad en el país? Eso hay que comenzar a pensar. ¿Por qué no comenzar con que las Fuerzas Armadas comiencen a hacer su trabajo y comiencen a hacer las inspecciones en los puertos, en las aduanas, para no permitir que salga la droga del país? Porque ya no solamente somos un país de tránsito de la droga, también ya somos un país que elabora la droga. ¿Cuáles son las estrategias que vamos nosotros o que tienen varios de los líderes políticos para construir este proyecto político? De igual manera, en cuanto a salud, tanta gente muriéndose fuera de los hospitales desabastecidos. Los ecuatorianos necesitamos un sistema de salud gratuito que nos resuelva los problemas, las enfermedades que tienen. Entonces, ¿cuáles son las políticas públicas que vamos nosotros a tener para que los ecuatorianos tengan acceso a la salud? Y eso es fácil. No podemos estarnos poniendo de barreras, líneas rojas, o sea, ¿saben qué? Mi línea roja es esta y no podemos construir un proyecto. No, vamos a ver cuáles son los problemas y de acuerdo a esos problemas manejar y construir este proyecto político y dejar a un lado el odio. Dejar a un lado el odio. Estamos viendo que eso no funciona. Eso nos está haciendo daño a todos los ecuatorianos. Dejar de estar hablando del correísmo, anticorreísmo, no. Llamar a todos, a una unidad, a todos los ecuatorianos, para vencer a este neoliberalismo que nos está dañando, nos está destruyendo y nos está matando. Hay cómo, solamente necesitamos voluntad, necesitamos tener carácter, voluntad y valentía de poder sentarnos a manejar un proyecto en favor del país como ecuatorianos que somos. Pero los intereses de poder siempre se sobreponen ante las voluntades, abogada. Mire usted lo que está pasando desde los gobiernos anteriores, no hablo solamente de este gobierno que se declara un poco más y en quiebra, también el de Guillermo Lasso y ni hablemos del traidor de Lenín Moreno, que siempre mantienen a este país en una crisis económica insostenible para estar amarrados ante el Fondo Monetario Internacional o ante las multilaterales. Un presupuesto del Estado tan reducido como por ejemplo que en educación se ha gastado el 0.5% del presupuesto para la educación, el 5% recién se ha gastado para los temas de salud y hay otros temas importantes para la sociedad que ni siquiera se toman en cuenta. Entonces, dentro de esos proyectos, ¿cómo estabilizar la economía en el país cuando se vende la idea de que este país no tiene sostenibilidad económica? Miren, se han dedicado a destruir al Estado ecuatoriano, los bienes del Estado ecuatoriano, las empresas públicas. Ese es el objetivo ahora que tiene la derecha, ¿no? Que lo hemos visto con Moreno, lo hemos visto con Lasso, lo estamos viendo ahora con el presidente Noboa, que se han dedicado a destruir las empresas públicas, a destruir los bienes del Estado, para que luego ellos digan que no está funcionando, que el Estado no funciona, que no hay presupuesto y que necesitamos endeudarnos. Pero ¿qué están haciendo con Petroecuador, una de las empresas más importantes que tenemos todos los ecuatorianos, en las que sale buena parte del presupuesto general del Estado? Eso no nos ha dicho Noboa en su informe a la Nación, pero Petroecuador no tiene autoridades. Recién últimamente ha renunciado su gerente y vemos cómo está siendo administrada esta empresa que, como le dije, es la más grande del país y la que mayor presupuesto ha asignado. Pero, ¿dónde se está yendo este dinero? ¿Qué es lo que están haciendo? Acabando con las empresas públicas. Y eso es uno de los objetivos que tienen estos gobiernos, tanto el de Lasso, ahora el de Noboa, para que no haya presupuesto, para que no haya obra pública y encaminarnos a seguirnos endeudando. ¿Y a dónde va también esa deuda? No hemos recibido nosotros una explicación qué están haciendo con la deuda. Pero según los análisis, cuando estaba yo en la Comisión de Régimen Económico, estaba destinada a pagar y a seguir pagando la deuda. No pretendían hacer una restauración, sentarse a conversar y ver cuáles son las prioridades del país y cómo vamos nosotros a poder pagar también la deuda que tenemos. Esa voluntad no existe de parte de los presidentes y como le dije, lo único que quieren hacer del Estado ecuatoriano es una empresa privada. Así lo han visto, se han aprovechado, han traído la inversión. La inversión no la hacen con empresarios privados de acá del país,
la inversión lo hacen directamente con el Estado ecuatoriano, porque ahí está la plata de todos los ecuatorianos y eso es lo que se están llevando a través de estas empresas públicas, como le digo, que han llevado y que pretenden llevar a la privatización, rifarse todos los bienes del Estado y dejarles a los ecuatorianos en extrema pobreza. Abogada, precisamente sobre este tema, en el informe de la Nación, el presidente se pronunció sobre el tema Flopec y también habló de una prórroga al contrato del OCP. ¿Cuál es su criterio al respecto? Mire, el contrato de OCP tenía que ya se venció el 20 de enero. Entonces, esta prórroga de estos 6 meses no nos da ninguna explicación. Nosotros hemos pedido información para ver cómo se hizo esta mediación, esta prórroga, pero tampoco, todo está bajo llave, bajo secreto. El Procurador General del Estado no quiere dar ninguna clase de información, pero ¿y a dónde va a parar esa plata? ¿Quién está recibiendo esa plata durante estos 6 meses? El Estado ecuatoriano, que ya tenía que regresar al Estado ecuatoriano el OCP, y lo que se está cobrando por el trayecto de los derivados, o a dónde se está yendo este dinero, a las arcas fiscales o a los bolsillos de esta empresa privada. Eso es un grave perjuicio al Estado, lo que se está haciendo con esta prolongación del OSP, e incluso puede generar un posible delito de peculado. Y si es interés nacional, ¿no debería estar preocupada la Contraloría al respecto? ¿No hay pronunciamiento? Debería estar Contraloría y debería estar preocupada la Asamblea Nacional, porque ellos son los que tienen que hacer estos procesos de fiscalización, pedir la información. ¿Cuáles son las condiciones que se pusieron para extenderle estos 6 meses? ¿Es el Ecuador el que está recibiendo los pagos y solamente es administrativo esta prolongación? ¿O realmente ese dinero está yendo a manos de la empresa privada? Como le dije, esto es un grave perjuicio, si es así, que no entre a las arcas fiscales, un grave perjuicio para el país y un posible delito de peculado que se podría estar generando en ese contrato de OSP. Definitivamente los intereses de este gobierno son llevar a destruir las entidades más importantes. Mire, y eso que no se habla del seguro social, que ya se viene en camino, no se habla de las eléctricas, que también de alguna manera ya están creando esa crisis para poder de alguna manera mañosamente meter la mano. Abogada, hablemos de otro tema importante, porque usted es mujer y usted sabe cómo son las situaciones que se viven en este país en el tema político. ¿Qué le parece a usted, más allá de que no sea de la misma ideología, de que no esté de acuerdo con el pensamiento, qué le parece a usted el ataque que le hace el presidente de la República a su vicepresidenta, ya a tal nivel de que envíe a su canciller a decir que es una malagradecida? O sea, ¿qué debe agradecer la vicepresidenta de este gobierno? Bueno, realmente se ve la prepotencia, ¿no?, de un presidente que no respeta la Constitución. Y hemos estado sufriendo eso, no con este presidente, con otros presidentes también, que no han respetado la Constitución y la ley. Y en la Constitución claramente dice, o sea, que nosotros tenemos un presidente y un vicepresidente. ¿Y qué ha hecho ese vicepresidente? Le ha puesto como una empleada del Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, ¿dónde queda el respeto hacia la ley? ¿Dónde queda el respeto hacia la Constitución? Es realmente preocupante la persecución, la humillación que le ha hecho pasar a la vicepresidenta de todos los ecuatorianos. No comulgo yo con sus ideales, no comulgo yo con su línea política que tiene la vicepresidenta, pero debemos respetar la dignidad que le dio los ecuatorianos cuando votaron por un presidente y por un vicepresidente. Y el presidente Noboa lo único que hace es la persecución. ¿Por qué? Porque no viene no comulga con lo que él dice, ¿no? Porque la vicepresidenta también se ha pronunciado y el presidente quiere tener sometidos a todas las personas pensando que esto es una empresa bananera.
porque lo único que quiere es llevar a favorecer a su familia, a sus amigos, a este grupo Novis y todo lo demás, pero no a favorecer a los ecuatorianos. Y como la presidenta se ha revelado, tiene una persecución, y como mujer es indignada de cómo ha sido el trato hacia una mujer y más aún hacia la vicepresidenta del país. Esto deberíamos tener muy en cuenta todas las mujeres ecuatorianas en las próximas elecciones cuando vayamos a votar. No creo que nosotros veamos de buena manera cómo le ha llevado a esta humillación, a esta persecución a la vicepresidenta. Debemos tener ahí un poco de reciprocidad hacia nuestro género y más aún hacia nuestras autoridades también, respetando lo que dice la Constitución. Ahora escuchábamos al viceministro de Gobierno, Esteban Torres, que dice que están viendo la posibilidad de la presidencia de la República encargársela a un ministro. ¿Qué criterio merece esto, abogada? Totalmente desubicado el viceministro y lastimosamente estamos viendo nosotros ahí esta decadencia de la política, de quiénes son los que están llevando a la política hacia esa decadencia, ¿no? Y de estar violando constantemente lo que dice la Constitución. De salir a interpretar, cualquier persona puede ahora interpretar la Constitución. Es clara, es muy clara lo que dice y eso hay que respetarlo. Está totalmente desubicado. Y esperemos que los ecuatorianos no nos dejemos llevar por este populismo de estar distorsionando y queriendo interpretar a la manera que ellos quieren la Constitución. Hay que respetar. Y la Asamblea Nacional deberá tomar cartas en el asunto. Pónganse a trabajar, hagan su papel de fiscalización. No tengan miedo a fiscalizar. Es una de las funciones principales que tiene la Asamblea Nacional. No permitan que violen la Constitución. No permitan que les roben a los ecuatorianos y no permitan que se burlen de nuestra Constitución, de nuestra ley y que rompan esta institucionalidad también y este debido proceso que se debe seguir en cuanto a lo que es la sucesión. Si un presidente pide permiso, se va a ausentar, ¿quién queda a cargo? Tiene que ser la vicepresidenta. Eso dice la Constitución. Es claramente, solo hay que coger y leer. Pero bueno, ahora quieren hacer lo que les da la gana, esta prepotencia, se ve a veces como un presidente que se quiere convertir en dictador, ¿sí? Que se haga lo que él dice, manejar al Ecuador como una empresa privada, como una empresa bananera, y eso no hay que permitirlo. Él es un gobernante, él debe sumirse a lo que dicen, por qué lo han puesto los ecuatorianos, a que gobierne, a que administre un país en favor de todos, que sea equitativo en cuanto a la distribución del presupuesto general del Estado, que elabore, genere política pública para resolver los problemas de todos. Pero eso no se ve. Pero posiblemente lo van a hacer. Miren el caso del juicio político. Que no, Jaimito, debemos levantarnos a protestar y a decirles a los asambleístas, por algo les elegimos, fiscalicen y hagan su trabajo. Ya están consultando, dice el presidente, están consultándole al procurador. Ya hicieron la consulta para el juicio político a la fiscal. Es una de sus funciones. Es que no pueden, el procurador ya tenía que haber sido llamado a la Asamblea Nacional. Él no puede irse por encima de sus funciones. Eso es atribución de esas atribuciones de funciones no le competen al procurador. Deben comenzar ya con un juicio político con lo que hicieron con la fiscal. No se debe permitir que un procurador... ¿Eso sería arrogación de funciones? Es arrogación de funciones. O sea, está dada eso ya. Y tienen toda la documentación y tienen toda la prueba. ¿Y en el caso del juicio político a la fiscal? ¿El procurador hizo un pronunciamiento? ¿Dónde está? No puede él hacerse esa clase de pronunciamientos. Él no puede hacer. La única institución que puede interpretar la Constitución es la Corte Constitucional. ¿Y por qué la Corte está callada? La Constitución. Vea, realmente hemos perdido nosotros eso de la independencia de las funciones. Comenzaron con gobiernos que quieren tener
ellos el control de todas estas entidades de control, de la Superintendencia de Bancos, hemos visto de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de la Procuraduría, tener el control del Consejo de Participación Ciudadana. Eso es, creo que lo que todos los gobiernos han pretendido hacer, ¿no? Tener el control del Consejo de Participación Ciudadana, porque este Consejo de Participación Ciudadana es quien nombra a todas las entidades de control. Para ellos luego tener el control, monopolizar todo el poder, captar el poder en una sola persona, en el Ejecutivo. Y la Corte Constitucional hemos visto que no ha sido independiente, también se ha manejado de una manera sesgada, y eso es lo que debemos procurar llegar a tener en el país, independencia de funciones. Y eso es lo que no tenemos. Hacia eso debemos ir a construir también este proyecto de unidad para recuperar la independencia de todas estas instituciones de control, porque están haciendo lo que les da absolutamente la gana. A Lasso lo permitieron, yo levanté la voz, usted sabe, tuve persecución por el juicio político a Lasso, porque era un presidente prepotente, un presidente inepto, un presidente que solamente estaba favoreciendo a sus amigos, a la banca. No se llevó a cabo todo un proceso de hacer un buen gobierno, ¿no? Lo único que hacía y lo que hizo, y tenemos nosotros todas las pruebas, ahí está el caso León de Troya, el caso Gran Padrino, cómo instauró dentro de su gobierno al narcotráfico, a la mafia. Ahora el tiempo me está dando la razón. Usted recuerda, Jaime, que cuando en esa época los insultos, los agravios, todo lo que recibí por levantar la voz y decir claramente lo que era el gobierno de Guillermo Lasso. Y ahora no hay que tener miedo. Los legisladores deben levantar su voz, deben hacer su papel de fiscalización y demostrar todo lo que está haciendo este gobierno, todo lo que está pasando dentro de las instituciones también del Estado, qué está pasando dentro de la institución, dentro de la Fiscalía, qué está pasando dentro del Consejo de la Judicatura, qué está pasando dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Dentro del Consejo de la Judicatura ya sabemos que uno de los que participa en la terna de la Corte es el coordinador político de ADN. Imagínense, ¿cómo vamos a pretender poner a personas que sabemos que tienen una inclinación hacia el presidente, hacia el jefe del Estado? O sea, fue parte de su gobierno. Ahora estamos viendo, de Lasso fue lo mismo, ¿recuerda usted? Y el actual presidente, estaban en la UAF, eran partes de su fundación, eran parte o gerentes del Banco de Guayaquil. Dígame, Jaimito. El actual presidente del Consejo de la Judicatura es abogado de la Corporación Novoa. ¿Dónde están los ecuatorianos? La única institución que tenemos para que defiendan nuestros intereses es la Asamblea General del Estado, es la Asamblea Nacional del Estado. ¿Qué están haciendo los legisladores? Por ahí deberían ir los medios de comunicación y decirles, hey, despiértense. Creo que le escuché al doctor Tandazo sonar una campanita. Y decían, despiértense, legisladores, hagan su trabajo. Ustedes, que fueron elegidos en cada una de las provincias y a nivel nacional, que son los representantes del pueblo ecuatoriano, hagan su trabajo, sean nuestra voz dentro de la Asamblea Nacional, llamen a fiscalización, defiendan la institucionalidad, defiendan las empresas públicas, defiendan al Estado ecuatoriano. Es la única institución que tenemos. ¿Qué está pasando con la justicia? Hemos visto, ¿no?, que ahora está siendo politizada. Tanto dentro de la función judicial, dentro del Consejo de la Judicatura y dentro de la Fiscalía General del Estado, está siendo politizada. ¿Y dónde está la Asamblea Nacional para que haga su trabajo? No existe. Pero la Asamblea Nacional, abogada Jaime, creo que empezó mal esta administración, porque desde sus inicios siempre se vio vinculada a acuerdos que favorezcan a este gobierno. Y en el camino recibieron el puntapié con ese zapato grandote que se ha comprado ahora Daniel Noboa. Zapato militar. Zapato boom, que dicen por ahí, otros dicen zapato ortopédico, en fin. La Asamblea empezó mal su administración y ahora, con tanto escándalo que se ha desatado dentro de la Asamblea mismo, el porcentaje de aceptación en la población es de pena.
Mire, eso es a lo que nos llevan a los ecuatorianos, ¿no? Varios medios de comunicación, en decir que la Asamblea Nacional le tiene que dar gobernabilidad al presidente. Y eso no es así. La Asamblea Nacional tiene que ser independiente y tiene que hacer su papel. El presidente debe gobernar, o sea, debe gobernar con sus ministros. Para eso lo eligieron. Y de igual manera las otras instituciones. ¿Cuándo se ha escuchado que le dé gobernabilidad la Fiscalía General del Estado? ¿Cuándo he escuchado que le dé gobernabilidad el Consejo de la Judicatura? Que ellos es otro poder del Estado, ¿no? La Asamblea Nacional es un poder, el Consejo de la Judicatura, la función judicial es el otro poder, el Consejo Nacional Electoral es otro poder. ¿Y cuándo usted ha escuchado que el Consejo Nacional Electoral le tiene que dar gobernabilidad al presidente? Esa es la manera errónea en la que nos han metido a los ecuatorianos, que la Asamblea Nacional le tiene que dar gobernabilidad. La Asamblea Nacional tiene que hacer su papel de legislar y de fiscalizar, mantener esa independencia, o si no, no se puede tener independencia del resto de las instituciones en el país. Al presidente le escuché también de un golpe de Estado. ¿Cuál golpe de Estado? En el anterior periodo, en el periodo de Lazo, de igual manera, decían que los asambleístas le quieren dar golpe de Estado. A mí me decían golpista, que le quería dar golpe de Estado al presidente, cuando solamente estaba haciendo mi trabajo de fiscalizar, de decir, hey, ecuatorianos, despierten, este gobierno está involucrado con el narcotráfico y con la mafia. Estas son las pruebas, y teníamos las pruebas suficientes para el juicio político a Lazo. Y era una persona que también instauraba la mentira como política pública. Y no hay o no se pretende de gobernabilidad de los poderes del Estado. Cada quien debe mantener su independencia y hacer su trabajo, nada más. Yo creo, y esto es un criterio muy personal, Jaime, abogada, yo creo que dentro de la Asamblea hay mucho temor, hay rabo de paja, porque con esta fiscalía, yo creo que a muchos los tienen de la mano y por eso no hacen nada. Mire usted lo que pasó recientemente, el escándalo de Oloncito. El señor presidente se manda de vacaciones 10 días, dije, con el pretexto de ir a buscar inversión. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuál es el gasto que se ha hecho en beneficio o en perjuicio de este país? ¿Quién fiscaliza eso, por favor? O sea, para mí, en la Asamblea hay temor. Ya se escuchaba por ahí que quieren vincular al señor presidente de la Asamblea en el caso Purga, imagínense. Imagínense cómo vamos nosotros a estar de acuerdo a los ecuatorianos cuando un gobierno lo único que se ha dedicado es a gobernar para su familia y para un grupo cerrado de empresarios. Ahí tenemos nosotros lo que usted acaba de mencionar, lo que pasó con Oló, lo que pasó en Palo Quemado, en Cotopaxi. Les utilizan a las Fuerzas Armadas, utilizan a la policía como seguridad privada, en defensa de la economía privada, de la economía de su familia, de la economía de su tía, y no en defensa de todos los ecuatorianos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Para dónde va la gobernabilidad de este país? ¿Para dónde va la administración de este país? En favorecer solamente a su familia y mientras los ecuatorianos nos están matando y estamos muriendo de hambre, no estamos teniendo empleo y están muriendo mientras salen huidos, desesperados de este país a buscar alguna esperanza de vida, de sobrevivencia en otros países. Y el presidente con los ojos cerrados y lo único que nos dicen es mentiras. ¿Y qué pasa con algunos medios de comunicación también? Deben ayudar. Deben ponerse la camiseta del país y decir, a ver, ¿qué es lo que qué está pasando en el Ecuador? Si ya los asambleístas, como lo mencionó, algunos tienen rabo de paja o están haciendo estos pactos o estos acuerdos o estas alianzas con el presidente para que no puedan hacer su papel de fiscalización, pero todos debemos comenzar a hablar y decir, para que por lo menos se despierte por ahí la conciencia y digan, hagamos, algún legislador por lo menos levante la voz y diga qué es lo que está pasando con esta administración, con este presidente y la forma de gobernarnos, que solamente ya lo vimos con Lazo, favorecía al sector bancario, financiero, y ahora acá solamente al sector empresarial y al sector de su familia. Abogada, el resto finalmente, ya no existimos. Finalmente, ¿en qué se diferencia el gobierno de Lazo con este gobierno? No hay ninguna diferencia. O un gobierno favorecía, como le dije, a la banca, al sistema financiero, y ahora este señor favorece a sus amigos bananeros,
empresariales y de la familia Novoa, ¿no? Eso está demostrado claramente. Y ahí están los casos de Olón, ahí están los casos de Palo Quemado, ahí estamos viendo también nosotros que no hacen absolutamente nada las Fuerzas Armadas en inspeccionar qué es lo que está pasando en los puertos, en las aduanas, con todas estas exportaciones. Estamos viendo cómo están destruyendo también las empresas privadas, no están teniendo una buena administración. ¿Para qué? Para luego rifarles a precio de gallina robada, como lo dice, y que vengan su familia o que vengan sus amigos transnacionales a querer manejar estas empresas privadas, estas empresas públicas. Y los ecuatorianos nos vamos a quedar sin presupuesto, nos vamos a quedar sin el colchón social, sin educación, sin salud, sin seguridad, que son los problemas que estamos teniendo hoy en día. Y una cosa, Jaime, no me olvidé de mencionar también en cuanto a lo que son las empresas públicas, lo que está pasando en Flopec. Quieren desaparecer Flopec. Y recuerde el caso de Amazonas Tanker, que lo denuncié oportunamente, y después Lazo y toda la maquinaria de abogados y comunicadores pretendieron vincularme a mí con esta empresa. Y Novoa dijo que ya se debía terminar este contrato. ¿Se ha terminado? No, continúa todavía continúa con este contrato de Amazonas Tanker. Y no solamente es Amazonas Tanker. Yo hice un informe y en el informe denuncié que todos estos acuerdos comerciales estaban violando lo que dice la Constitución. Nosotros, cuando hay esta clase de concesiones o de contratos, debemos tener por lo menos el 51% de participación. Y no estamos teniendo. Apenas tenemos el 20 o el 30%. ¿Y qué es lo que está pasando con el resto? Se están llevando. Y nosotros hemos escuchado en algunos audios de este señor Luque Lecaro, que todavía sigue en Argentina de vacaciones, hasta el día de hoy no llega al país, que la plata en Flopec se llevaban en quintales, que era una mina de diamantes. ¿Alguna explicación de esto de parte del gobierno? Nada. ¿Algún proceso de fiscalización de parte de la Asamblea Nacional? Ninguna. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el país? Rescatemos esto, tomemos conciencia, llamemos a que tomen conciencia a los líderes, a los presidentes de los partidos políticos, de los movimientos que quieran recuperar el país y podamos tener esta gran unidad y ganarle a esta derecha empobrecedora. Esa debe ser el objetivo de estos líderes, de estos presidentes que quieran rescatar el país. Abogada, quiero agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. A ustedes, muchas gracias por la invitación y por favor felicitarles también porque ustedes siempre están haciendo este trabajo de denunciar la injusticia que sufren los ecuatorianos a través de todas estas autoridades corruptas, prepotentes, ineptas, y que nos están llevando a que el país está como esté, empobrecido, ensangrentado, desigual en cuanto a la distribución de la riqueza. Les felicito. Aunque siempre nos descalifican, ¿no? Aunque nos descalifican, pero siempre estamos del lado correcto. Gracias. Hay que alzar la voz y hay que estar, como usted dice, estamos en el lado correcto y hay que seguir en la lucha y en la resistencia. Gracias a ustedes. Una bonita mañana. Gracias a la abogada Mireya Pazmiño, ex asambleísta de Pachacuti, conversando con nosotros.